¿Por qué ustedes saben, cómo ustedes saben que una persona es santa si nadie puede saber lo que una persona piensa? Tiene la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver por qué nosotros decimos que efectivamente dentro de la iglesia hay santos. Y ustedes van a ver que de la misma Biblia de ella lo puede leer. Efesios capítulo 1, del versículo 1 en adelante, para que descubra que San Pablo nos habla que sí existen los santos. Si quiere, el que tiene Reina Valera, si lo encuentra, de la Reina Valera. La suya es Reina Valera, ¿verdad? Bueno, ¿le puede leer usted o lo puede leer ellos? El que la encuentre primero. 1:1, Efesios. Pablo, Ajá, ya le escuchó, que ya le encontró el hermano. Escúchelo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí está. No me empuje. ¿Escucha quién le escribe Pablo? Repítalo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo no es un impostor, no es un falso profeta, es apóstol de Jesucristo. Por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos. ¿Y a quién llama Pablo santos? A los fieles, a los que son fieles en Cristo Jesús. Pablo dice que cuando una persona es fiel a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, es santo. ¿Y por qué Pablo se ocurre decir eso? Porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que la vocación suya y la vocación mía, a la que Dios nos ha llamado y a que venimos a este mundo, es a ser santos. Que si usted y yo no buscamos ser santos y no logramos ser santos, hemos perdido el tiempo aquí en esta tierra. Porque nuestra vocación es la de ser santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Capítulo 14 en adelante. La ley de la Reina Valera, por favor. Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No conforméis con los deseos que tenía antes cuando estaban en la ignorancia. Escuche lo que viene. Sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sea también ustedes santos en manera de vivir, fieles, santos. Siga. Porque escrito está. Escrito está y no puede fallar. Sed santos porque yo soy santo. Entonces la llamada que Dios nos hace a nosotros es la de ser santos. De modo que si la iglesia de ustedes no tienen santos, quiere decir que no están haciendo lo que Dios manda. Porque cuando en una iglesia de Jesucristo la persona trata de hacer las cosas y cumple la voluntad de Dios, entonces se le llama santo. ¿Y por qué decimos que son santos? Porque ya han hecho lo que Dios manda y han alcanzado la salvación, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, siempre de la Reina Valera, 12, 22 de Hebreo, para que usted se dé cuenta cómo las personas que han muerto, su cuerpo está enterrado, pero su espíritu va a la presencia de Dios, y si ya hizo la voluntad de Dios, nosotros lo podemos llamar santos. ¿Por qué motivo? Vamos a oírlo. Hebreos 12, 22, de la Reina Valera. 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad de Dios vivo. ¿Cuál será esa? ¿Dónde será? Siga. Jerusalén la celestial, Ah, la Jerusalén celestial, el cielo. Siga. a la compañía de muchos millares de ángeles, Allá están en el cielo, en primer lugar, los ángeles, muchos. Siga. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, Antiguo Testamento, el pueblo antiguo de Dios, que se portó bien, que fueron los consagrados de Dios, están en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? a Dios el juez de todos, Allá está Dios. Y escuche quién más está allá. a los espíritus de los justos hechos perfectos, Espíritus de los justos hechos Perfecto. perfectos. ¿Cómo llamamos a esos espíritus de los justos hechos perfectos? Los llamamos santos. Entonces, si somos fieles a la palabra de Dios, no nos podemos escandalizar cuando encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay santos. Cuando nosotros decimos, el fulano de tal es santo, porque ciertamente ellos son un ejemplo para nosotros, son un modelo para nosotros, nosotros debemos seguir su ejemplo. Si el pueblo de Israel seguía el ejemplo de aquellos hombres que buscaban a Dios, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, versículo, lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Si la Biblia nos presenta aquellos hombres justos que vivieron según la fe y son un modelo para nosotros, ¿por qué no seguir nosotros el modelo de los santos? Si ahí está escrito. Porque usted me puede preguntar, ¿y dónde está en la Biblia que podemos tener esos ejemplos, esos modelos de esas personas? En Hebreos capítulo 11, del versículo 4 en adelante. Escúchelo. Por la fe, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, aquí está recordando a un hombre justo, Abel, que por su fe, un mejor sacrificio que Caín. 5, versículo 5. por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc, por su fe, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, Versículo 8. por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y si usted sigue leyendo, verá una lista que no la voy a leer toda. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, Me faltaría tiempo. contando de Gedeón, Gedeón, de Barak, Barab, de Sansón, Sansón, de Jefté, Jefté, de David, David. así como de Samuel y de los profetas. Pase al capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, Por lo tanto, conclusión, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande... no, teniendo alrededor nuestro. Fíjese usted, está hablando de que si ellos tenían esos modelos y esos ejemplos de fe, también nosotros podemos tenerlo. Ponga cuidado. Otra vez, 12:1, léamelo bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor Nuestro. nuestro Ajá, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, nosotros tenemos lo que llamamos santos, un gran número de testigos. despojémonos de todo peso y del pecado que Ellos nos asedia. lo hicieron, son un ejemplo para nosotros, nosotros seguimos su ejemplo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pablo nos dice, y de la Reina Valera, siempre de la Reina Valera para que ella no vaya a decir que te estamos leyendo otra Biblia. Pablo dice
que nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas. Óigalo. 11.1 de Primera de Corintios. Sed imitadores de mí, Sed imitadores de mí. así como yo de Cristo. Nosotros podemos imitar a los santos porque ellos imitaron Cristo. a Cristo. Y Pablo lo dice. Entonces la Iglesia Católica no inventa nada. La doctrina de la Iglesia Católica está en la Biblia. Solamente que hay un problema, hermana. Que yo le felicito porque usted haya tenido una experiencia con Dios en la Bautista. Puede haber otra persona que diga: yo tuve una experiencia de Dios en las Pentecostales. Otro: yo tuve una experiencia de Dios en los Testigos de Jehová. Otros en los Mormones. Otros en los Adventistas. Cada uno ha tenido una experiencia de Dios allí. Porque ciertamente allí se habla de Dios y se busca a Dios. Pero hay un problema. Que según la Biblia, la plenitud de Dios, no una experiencia, no una parte, sino la plenitud de Dios, usted y yo la vamos a encontrar en la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, siempre de la Reina Valera. Para que ustedes vean que usted se conforma con una experiencia porque allí usted tuvo esa experiencia, nadie se la niega, nadie se la quita, es fantástica, es maravillosa. Pero es una sola experiencia. Le pongo el ejemplo. En la Iglesia Católica, no sé si usted ha escuchado, que dicen los que saben de eso, que en las ensaladas hay combinación de vitaminas y encontramos casi todas las vitaminas. Pero si usted come solamente arroz, usted se alimenta, usted se llena, pero no come todas las vitaminas. Entonces, la Iglesia Católica es como una ensalada donde usted encuentra todas las vitaminas. La Iglesia Adventista, Pentecostal, la Bautista. Es como si usted comiera solamente arroz. Sí se llena, sí se alimenta, pero les sigue faltando algunas vitaminas. Les pongo ejemplos. Vitaminas espirituales. Acabamos de tocar el tema de la Eucaristía. Esa vitamina ustedes no la tienen. Hay una vitamina que se llama el sacramento de la confesión, donde el sacerdote perdona los pecados para que su alma esté limpia. Esa vitamina ustedes no la tienen. O sea, hay cosas que ustedes tienen. Vitamina, leen la Biblia, eso es una vitamina. Oran, es otra vitamina, pero hay algunas que les hace falta. Nosotros no estamos en contra de las vitaminas que ustedes tienen, sino las que les hacen falta. ¿Por qué escoger en una iglesia que tenga un poquito? ¿Y por qué no escoger la iglesia que tenga la plenitud de Dios? Escúchelo. La plenitud de Dios, ¿dónde está? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia. Y pongan cuidado, ¿qué es la iglesia? Pongan cuidado. La cual es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y aquí viene, pongan la lupa para que vean que la iglesia es la plenitud de Dios. Pongan cuidado. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y cuando usted se va a otra iglesia, se le respeta. Ahí se sienta bonito, ahí se siente a gusto. Pero no vayamos a lo que se siente, porque si usted le pregunta a un drogadicto, le dice que es una experiencia fantástica, es una nota, fumarse un pitillo. ¿Y quién le dice que no? Y si sigue fumando es porque siente algo, y se siente algo bueno. Diga que siente un borracho cuando se toma una botella que dice que le encanta, se siente a gusto. ¿Qué siente una persona cuando mata a alguien que le hizo daño, que le amargó la vida tanto tiempo y la quitó del camino? Se siente a gusto, al fin descansé, le quité la vida a ese sinvergüenza. Pero no se trata de qué siento yo, se trata de ser fiel a la palabra del Señor. ¿Qué mandó el Señor? Me explico. La plenitud de Dios está en la iglesia. Si usted observara, hiciera un examen, analizara, le preguntara a su pastor, y estos días yo voy a estar aquí,